Bueno, continuamos con Alejandría, tercer y último bloque de este programa especial de Malvinas, la causa Malvinas, desterrando mitos. En este bloque nos toca hablar sobre la posguerra, lo que pasó después de la guerra de Malvinas y este proceso de desmalvinización. Al finalizar el conflicto de Malvinas, el gobierno argentino comenzó con su plan de desmalvinización. ¿En qué consiste este plan? Bueno, en el olvido, el ocultamiento, la tergiversación de los hechos sobre Malvinas. Plan que, como dije, surgió efecto en parte del pueblo, pero que es imposible que se haga totalmente gracias al accionar de los veteranos, de los centros de veteranos, de los familiares y de todos los malvineros que de distintos sectores o distintas trincheras, este programa lo es, luchamos contra esa desmalvinización y por la verdad sobre la causa Malvinas y el reconocimiento de nuestros héroes. Bueno, con vistas a este plan desmalvinizador, el gobierno retrasó la llegada de los argentinos prisioneros en las islas con el objetivo de ocultar a los combatientes para que el pueblo los olvide. Este olvido, esta indiferencia de gran parte de la sociedad provocó que muchos veteranos terminen suicidándose, algo muy, muy triste. Creo que no hay castigo peor para un soldado que sentirse traicionado por su propia trinchera, de ese sentimiento de haber peleado en vano. Bueno, en el 83 llega al poder Alfonsín, quien es considerado el padre de la democracia, ¿no? Esa democracia que según algunos debemos agradecerle a Inglaterra y a Margaret Thatcher. Y aclaro, yo no estoy en contra de la democracia, respeto a las personas que están en contra de la democracia, entre ellos Platón y Aristóteles, por ejemplo. Yo a lo que estoy en contra y lo que repudio es a ciertos representantes de esta democracia, a ciertos políticos. Y también aclaro, este programa no es un programa político, yo no soy político, ni estoy acá haciendo política, sino estoy haciendo una tarea histórica de hacer un relevamiento de qué es lo que pasó después de la guerra de Malvinas, y es imposible no mencionar lo que opinaban los políticos y los presidentes que hemos tenido desde el 83, ¿no? Por ejemplo, Raúl Alfonsín decía: mientras yo sea presidente, Argentina no tomará las armas por cuestiones territoriales. No tengo hipótesis de conflicto. En contra a lo que decía Carlos Busser, por ejemplo, que dice: con la presencia inglesa en las Islas Malvinas no se tiene una hipótesis de conflicto, sino que hay un conflicto concreto. Bueno, Alfonsín continúa con este plan desmalvinizador, de ocultamiento de los héroes, de ignorar a nuestros héroes, y también entre otras frases que ha declarado, decía sobre Malvinas: ha sido un acto demencial, es jugar a los Boy Scouts, fue una aventura inclasificable, se metió a la gente en el brete patriótico, yo no me quise atar a ese carro de gloria que resultó ser un carro atmosférico. Bueno, las mentiras tienen patas cortas porque, como ya compartimos, el 19 de abril decía Raúl Alfonsín que la recuperación de las islas no debía ser considerada como un hecho propio de un gobierno autocrático, sino que se insertaba en históricas reivindicaciones anheladas por generaciones. Bueno, ahí vemos que las mentiras, repito, tienen patas cortas, ¿no? Y cuál era el verdadero pensamiento de Raúl Alfonsín. Daniel Caputo, quien es el canciller de este gobierno, decía por su parte: el 2 de abril no hay nada que festejar. En 1989 llega al poder Carlos Menem, que en su campaña prometía recuperar las Malvinas a sangre y fuego, que se presentaba como un patriota, como un malvinero, nacionalista, y declara al poco tiempo de asumir que la guerra de Malvinas fue un triste y traumático mancha en la historia de nuestra relación con Gran Bretaña, y fue Menem que junto con su ministro por ese entonces Cavallo firma los tratados de Madrid y tratado de Londres, que son tratados que hacen la paz con Gran Bretaña, entre comillas, pero hacen la paz sin consultar al Congreso, que es el único facultado para ello. Por lo tanto, se pueden considerar estos tratados como inconstitucionales, y es en estos tratados de Madrid y de Londres donde Argentina se rinde y donde Gran Bretaña obtiene distintos beneficios. Por eso algunos lo han denominado a estos tratados como Tratado de Versalles argentino. Y el 15 de febrero de 1990, donde se firma en Madrid este primer tratado de Madrid, que tiene el nombre oficial de Declaración Conjunta de las Delegaciones de Argentina y del Reino Unido, y se complementa más tarde con el Tratado Anglo-Argentino de Promoción y Protección de Inversiones, este Tratado de Londres, que se firma el 11 de diciembre del 90. Y bueno, así, abuelo de pájaro, porque es un tema para hablar con más extensión,
El Tratado de Madrid tiene 18 artículos y 4 anexos y establece dejar sin efecto la zona de protección establecida alrededor de Malvinas, que es una imposición enemiga sobre el mar continental argentino. Por ejemplo, en el artículo 5 habla de los derechos que adquiere Gran Bretaña sobre las Fuerzas Armadas Argentinas. En el artículo 7 consolida una bilateralidad económica pesquera entre el paralelo 45 latitud sur y el paralelo 60 latitud sur, sería más o menos de Chubut a las Orcadas. En el artículo 9 habla de la bilateralidad comercial entre Malvinas y el territorio continental, que no pueden aislarlo ni dejar de abastecerlo. En el artículo 12 también extiende esta sociedad anglo-argentina a nuestro territorio continental, con un acuerdo de promoción y protección de inversiones en donde otros países quedan excluidos, esto de nación más favorecida. El Tratado de Londres, por su parte, tiene 14 artículos, y en el artículo 2, por ejemplo, habla de la protección del capital agiotista británico, ¿no?, de la usura. Bueno, no por nada posteriormente llegan las privatizaciones y la transferencia de bienes estatales a diferentes corporaciones británicas. Y vale aclarar que los tratados tanto de Madrid y de Londres siguen vigentes al día de hoy y ningún gobierno posterior lo quiso ni siquiera investigar ni revisar. Bueno, durante el gobierno de Menem se sigue con la desmalvinización, también con el desarme y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Se deja sin efecto el servicio militar obligatorio, se cierran unidades, se deja sin efecto el proyecto del misil Cóndor, por ejemplo. Y no por nada Winston Churchill nieto en el Parlamento dijo el 21 de junio del 82: a la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación. Bueno, y también en el año 1992, al cumplirse 10 años de la guerra, me gustaría compartir algunas frases que se hicieron en reflexión a esa fecha. Por ejemplo, Sábato decía: cuando un general irresponsable, famoso por su consumo de alcohol, decidió invadir las islas sin planes previos, echó a rodar la tragedia. Eran pobrecitos acorrentinos, pobrecitos formoseños, misioneros y chaqueños, que sin abrigo suficiente en trincheras de barro helado, sin alimentación caliente y adecuada. ¿No? Ahí vemos el discurso de pobres soldaditos, cuando ya habíamos analizado lo que había dicho Sábato en su momento. Esta declaración está en el diario Clarín de esa fecha, del 92. También Fito Páez en ese año decía en página 12: yo tenía decidido desertar. Yo no hubiera ido a defender la patria y toda esa mierda en la cual no creo. Por su parte, Enrique Vera Villalobos propone erigir en la Plaza Congreso un monumento a Margaret Thatcher por habernos dado la democracia. Daniel Greenbank, que había organizado este festival solidario americano que habíamos visto de ese festival de música, dice: siempre aborrecí la invasión. La toma de las islas fue un intento de los militares de perpetuarse en el poder. Quizás muchos de los que fueron al recitar apoyaban la reivindicación. Yo no apoyaba los métodos ni el objetivo. Bueno, ahí vemos que en el ámbito de la cultura, con uno de los más célebres escritores argentinos, Sábato, en el ámbito de la música, con Fito Páez, que también un referente en ese entonces de los jóvenes, Daniel Greenbank, que es un nombre importante dentro del rock nacional, todos coincidían con este discurso desmalvinizador. Los diarios, tanto La Nación, Clarín, Página 12, liberales, izquierdistas, todos juntos en este discurso desmalvinizador, de ocultamiento, de ignorar a los héroes, de los pobres soldaditos, del general borracho, de la guerra absurda, etcétera, etcétera, que como hemos analizado no tiene nada que ver con la realidad, pero que desde los medios, desde el arte masivo, desde el poder político se impone, y lamentablemente mucha gente se lo cree todo esto y piensa que realmente las cosas fueron así. Por eso es tan importante la batalla cultural en todos los ámbitos, en el ámbito político por supuesto, en la cultura, en los medios. Este programa trata de contribuir humildemente a esto. En la escuela, en todos los ámbitos hay que dar esa batalla por la malvinización, por el reconocimiento de nuestros héroes, por la verdad histórica, por lo que pasó en la guerra, por lo que significa la causa Malvinas. Bueno, finalmente en el 2003 llega el gobierno del kirchnerismo y es muy elocuente, es muy claro, mejor dicho, la frase de Néstor Kirchner, que considera las Islas Malvinas como otro crimen de la dictadura. Durante este periodo se mezcla todo lo que es Malvinas con la dictadura militar. En el 2006, por ejemplo, Néstor Kirchner catalogaría la recuperación de las islas el 2 de abril
como una agresión cobarde. En el 2008, el acto oficial de Malvinas no deja entrar a veteranos. En el 2009, Cristina Kirchner, entonces presidenta, pasa el 2 de abril en Inglaterra junto al ministro británico. En el 2010, durante el desfile de Bicentenario, a los veteranos de Malvinas se les prohíben participar. Hay un grupo igual que logra colarse. En el 2012, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, hizo una declaración muy triste, ¿no? Dice: lo que tienen que tener claro es que los toleramos en Malvinas, pero si llegan a venir a territorio argentino, cualquier fuerza armada inglesa, no tengan dudas de que vamos a ejercer el derecho a la legítima defensa y que tenemos capacidades con que hacerlo, ¿no? Dice, los toleramos en Malvinas, pero si vienen a territorio argentino. O sea, para el ministro, las Malvinas no son territorio argentino. Bueno, también hay que, nobleza obliga, también reconocer que durante el gobierno de Cristina Kirchner se cortaron los vuelos de aprovisionamiento, lo cual es una medida patriótica, pero en la práctica los isleños siguen contando con aprovisionamiento desde el continente, ya no oficialmente, pero sí desde la pista que tiene el millonario Charles Lewis en la Patagonia, en Río Negro, una pista que se construyó en el 2007, que tiene el tamaño del aeroparque y que está situada dentro de 5.000 hectáreas que él tiene en campos sobre la costa del mar, ahí en Río Negro. En el 2015 llega el gobierno Mauricio Macri, que en los 90 decía: nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Y más tarde declararía: las Malvinas sería un déficit adicional para el país. Bueno, uno de los primeros actos que hace Macri es ir al foro de Davos, económico de Davos. Ahí se encuentra con el primer ministro David Cameron, británico, y finalmente llegan a la conclusión de que la soberanía no se iba a discutir. También Macri envía nuestras reservas de oro a Londres para garantizar el pago de la deuda externa. También hablábamos recién del empresario Charles Lewis. Y bueno, en la Semana Santa Macri pasa junto a su familia la Semana Santa en la casa de Lewis. También en todo ese espacio político vimos hace poco las declaraciones de Patricia Bullrich, que decía de entregar las Malvinas a cambio de vacunas. También, bueno, nobleza obliga, en el desfile de Bicentenario de la Independencia en 2016 hubo un desfile de veteranos muy completo, donde pudieron desfilar todos los veteranos y ser aplaudidos por el pueblo. Y bueno, sobre el actual gobierno no hay mucho más que agregar a lo anterior. También me gustaría comentar lo referido al cementerio de Darwin, que es donde descansan los restos de los soldados argentinos caídos en combate. Apenas concluida la guerra, los británicos ofrecieron a realizar el traslado del continente de los muertos argentinos. Ahí hablaban de repatriar los restos, pero los familiares de los caídos se opusieron rotundamente a esta idea, con el argumento de que no se puede repatriar lo que ya descansa en su patria, porque las Malvinas son argentinas, son nuestra patria. Y entonces en la localidad de Darwin se arma el cementerio argentino de Darwin, que luego de distintas negociaciones autorizan a los familiares a viajar para visitarlo. Pero hay que tener en cuenta que los ingleses siempre quisieron que los soldados no estén enterrados en nuestro suelo malvinense. Sobre el valor estratégico de las Malvinas, ya lo analizamos bastante recién. Por un lado, el gran intereses económicos, de yacimientos de petróleo, también la explotación pesquera, la minería. Se dice que existen alrededor de 200.000 millones de barriles de petróleo en la cuenca de Malvinas. También la extracción diaria anual de 150 millones de toneladas de krill. El krill es el alimento del futuro. Y además de las cuestiones económicas, están las cuestiones estratégicas geográficas. Malvinas es un bastión en el Atlántico Sur que le permite conectarse con el Océano Pacífico. Las islas son como un portaaviones. Es una base más grande también por la cercanía a la Antártida. Es una de las bases militares más grandes en América que tiene Gran Bretaña. Tiene actualmente entre 1.200 a 3.000 soldados. Tiene instalado el sistema misilístico Rapier de largo alcance. También tiene varios aviones y naves de patrullaje. También en las Islas Georgias tiene Inglaterra otra base, que es la de las Fuerzas de Tareas del Atlántico Sur. En cuanto a lo que ya hablamos de las relaciones con Gran Bretaña, muchos dicen que es Inglaterra, que se haya inventado Inglaterra como enemigo. Pero bueno, si uno analiza la historia, lo hemos hecho un poco en el primer bloque,
vemos las incursiones e intentos durante la época colonial de Inglaterra, el contrabando, la primera invasión inglesa, la segunda invasión inglesa, la usurpación de Malvinas, el bloqueo anglo-francés, la vuelta de obligado, las intromisiones inglesas en la política interior argentina, la estafa de la Baring Brothers, lo que pasó en la generación del 80, en la década infame, el derrocamiento de Perón. Es decir, Gran Bretaña no es, nunca ha sido aliada de Argentina y nunca ha tenido excelentes relaciones. La única relación que le interesa a Inglaterra es repito, la de imperio y colonia, que de ninguna manera es aceptable. Llegamos así entonces a la conclusión de este informe y la pregunta: ¿qué hacer con la causa Malvinas? En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de que tenemos un conflicto que no terminó y que es irrenunciable. Ahí tenemos la frase del almirante Carlos Busser, que con la presencia inglesa en las islas no se tiene hipótesis de conflicto, sino que hay un conflicto concreto. Entonces, tomar conciencia de que hay un conflicto y en esa línea actuar. Pero también hay otras frases de Carlos Busser, otro extracto, mejor dicho, de su libro, que es muy interesante mencionar, que dice: no se puede esperar que nuestro país tenga éxito en sus negociaciones si conocemos mal el problema o si somos poco consecuentes o poco coherentes con las posiciones adoptadas con anterioridad. A largo plazo podemos lograr la recuperación de las islas siempre que actuemos en una misma dirección, orientados todos por los mismos principios y guiados por los mismos objetivos. Hay un elemento fundamental en todas las cuestiones de relaciones internacionales: la voluntad nacional. Podemos tener razón en muchas cosas, pero si nos falta la voluntad de lograr la recuperación de las islas, de nada nos servirá. Pudiera ser que en algún día tuviéramos la fuerza y el poder necesarios para reconquistar las islas por esa vía, pero si nos falta esa voluntad de recuperarlas, ni así lo lograremos. En eso está el nudo del problema, y así se libra la gran batalla espiritual del momento. Gran Bretaña intentará por todos los medios desmalvinizarnos, para que muera o desaparezca nuestra voluntad de recuperación de las islas. Si fuéramos sensatos, deberíamos malvinizarnos en el mayor grado posible a fin de sobrevivir en esta lucha de voluntades. Tenemos una ventaja. Esto es muy interesante y nos lleva a la teoría de Perón de defensa nacional. Perón fue profesor de Escuela Superior de Guerra y curso de Historia Militar, autor del libro Apuntes de Historia Militar, y en junio de 1944, como ministro de Guerra, dio una conferencia en la Universidad de La Plata titulada Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar, y ahí habla del concepto de nación en armas, que no significa que cada persona tenga un arma, sino que es un concepto de nación en armas y de guerra total que había sido emitido en su momento por el mariscal von der Goltz en 1883. Es una teoría de defensa nacional por la cual las naciones buscan encauzar en la paz y utilizar en la guerra hasta la última fuerza viva del Estado para conseguir su objetivo político. Y Perón define a este concepto de nación en armas de forma muy clara, con un ejemplo muy claro, y dice: un país en lucha puede representarse por un arco con su correspondiente flecha, tendido al máximo que permita la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madero, y apuntando hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Sus fuerzas armadas están representadas por la piedra o el metal que constituye la punta de la flecha, pero el resto de esta, la cuerda y el arco, son la nación toda, hasta la más mínima expresión de su energía y poderío. Es decir, las fuerzas armadas solo son la punta de la flecha, por eso podemos tener la punta de flecha más mortífera, más afilada, pero si la cuerda está floja o la madera débil, no va a llegar a ningún lado la flecha y lo más probable es que se nos caiga encima. Y bueno, lo mismo pasa con la guerra, ¿no? Podemos tener el mejor ejército, el más moderno, pero si tenemos un pueblo que no está consustanciado con la guerra, que no apoya la guerra, una prensa que actúa en contra, una camarilla política que conspira, no se va a poder alcanzar nunca el éxito. Entonces la respuesta es, tomando las palabras de Busser, malvinizar, llevar a cabo una gran tarea de malvinización nacional, que es todo lo contrario a la desmalvinización, que solo favorece a Inglaterra y a sus cipayos locales, que tienen como objetivo quedarse por un lado definitivamente con las Malvinas y avanzar sobre nuestro continente, sobre la parte continental, que no es algo conspiranoico, como ya lo hemos visto. De hecho, el veterano de guerra Roberto Ulloa en un reportaje nos comentaba
que el banderín de las Falkland muestran a toda Latinoamérica, no solamente las islas. Ahora solamente estamos viendo en imágenes el banderín que no solamente muestra a las islas, sino que muestra a toda Latinoamérica como posesión británica. Entonces, contra esta desmovilización, contra este intento de socavar nuestra soberanía, lo importante es malvinizar. Y esta malvinización nacional tiene que estar en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, a nivel gobierno, necesitamos un gobierno patriota, un gobierno que defienda la soberanía, que tenga gente capaz en los puestos estratégicos, que honra a nuestros héroes y que también que predique con el ejemplo, que sean gente honesta, sea gente libre, sea gente buena. En cuanto a las Fuerzas Armadas, necesitamos que estén preparadas tanto material como espiritualmente, dejar sin efectos tratados de Madrid. Y esto, para que nadie se llame engaño, no estoy diciendo que quiero que haya una guerra ni nada por el estilo, sino bueno, la vieja frase, si querés paz, prepárate para la guerra, bueno, es muy clara, unas Fuerzas Armadas bien preparadas como un elemento de disuasión para poder negociar. En cuanto a la diplomacia, necesitamos una diplomacia hábil, eficaz, que esté consecuente y coherente con una posición patriótica que defensa de nuestra soberanía. Necesitamos un país fuerte, que se respete internacionalmente, que se pueda imponer su posición, que tenga una presencia fuerte en las Naciones Unidas o en todos los foros internacionales. Y principalmente, como cuarto punto, necesitamos un pueblo malvinizado, un pueblo que conozca lo que pasó en la guerra, que conozca a sus héroes, que conozca lo que pasó antes, lo que pasó después. Y en esto entonces tenemos que hacer una tarea de esclarecimiento a nivel educativo. Las Malvinas tienen que estar presentes en los colegios, en las universidades. Tenemos que hacer también una tarea en los medios de comunicación, en el arte, esta batalla cultural que me refería antes. ¿Por qué? Porque además la causa Malvinas es una causa, quizás la única causa que puede unir a los argentinos en tiempos de grieta, en tiempos de divisiones, de pelea por todo. La causa Malvinas es una causa que puede unir a todos los argentinos y por la cual todos podemos caminar hacia un mismo lado. Como despedida, vamos con una frase que no es muy original, pero no por ello deja de ser cierta y resume todo el sentimiento de los malvineros y todo nuestro compromiso irrenunciable e inquebrantable. Entonces decimos, hoy, como ayer y como siempre, honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas y a todos los caídos por la soberanía nacional. Malvinas argentinas, Malvinas volveremos.